El corazón del mundo, una nueva historia universal por Peter Frankopan. Prefacio. De niño, una de mis posesiones más preciadas era un gran mapa del mundo. Estaba clavado en la pared al lado de la cama y cada noche, antes de quedarme dormido, pasaba un rato mirándolo con atención. No tardé mucho tiempo en aprender de memoria los nombres y ubicaciones de todos los países con sus capitales, así como los océanos y los mares y los ríos que desembocaban en ellos. Los nombres de las cadenas montañosas y desiertos más importantes estaban escritos en una cursiva apremiante que prometía aventuras y peligros. Para cuando llegué a la adolescencia, había empezado a molestarme el enfoque implacablemente estrecho de las clases de geografía que recibía en la escuela, las cuales se concentraban de forma exclusiva en Europa Occidental y Estados Unidos, y en las que la mayor parte del resto del mundo no tenía cabida. En la asignatura de Historia estudiamos la Britania romana, la conquista normanda de 1066, Enrique VIII y los Tudor, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la industrialización victoriana, la batalla de Somme, el ascenso y la caída de la Alemania nazi. Y yo miraba mi mapa del mundo y veía regiones enormes de las que nunca nos ocupábamos. Cuando cumplí 14 años, mis padres me regalaron un libro del antropólogo Eric Wolf, que fue para mí un auténtico detonador. Wolf escribía que la historia de la civilización aceptada y perezosa era una en la que la Grecia antigua engendró a Roma, Roma engendró la Europa cristiana engendró el Renacimiento engendró la Ilustración engendró la democracia política y la Revolución Industrial. La industria se mezcló con la democracia para engendrar a su vez a los Estados Unidos, la encarnación de los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. De inmediato me di cuenta de que ese era exactamente el relato que me habían contado, el mantra del triunfo político, cultural y moral de Occidente. Ese relato, sin embargo, era defectuoso. Habían formas alternativas de ver la historia, formas que no implicaban ver el pasado desde la perspectiva de los vencedores de la historia reciente. Yo estaba cautivado. De repente resultaba obvio que las regiones sobre las que no nos enseñaban nada en la escuela había quedado en el olvido, ahogadas por la insistencia en el relato del ascenso de Europa. Le rogué a mi padre que me llevara a ver el mapamundi de Hereford, que sitúa Jerusalén en el centro, mientras que Inglaterra y los demás países occidentales aparecen a un lado, como territorios básicamente irrelevantes. Cuando leí que había geógrafos árabes que acompañaban sus obras con mapas que parecían estar al revés y en los que el mar Caspio figuraba en el centro, quedé estupefacto. Y volví a sentirme así cuando descubrí que en Estambul se conservaba un importante mapa turco de la Edad Media en el que el lugar central ocupaba una ciudad llamada Balasagun, un sitio del que yo nunca había oído hablar, que no aparecía en ningún otro mapa y cuya ubicación misma había sido objeto de duda hasta épocas recientes, y que, no obstante, en otro tiempo era considerado el centro del mundo. Yo quería saber más acerca de Rusia y Asia Central, acerca de Persia y Mesopotamia. Quería entender los orígenes del cristianismo desde la perspectiva de Asia y cómo eran las cruzadas para quienes vivían en las grandes ciudades de la Edad Media, Constantinopla, Jerusalén, Bagdad y El Cairo, por ejemplo. Quería aprender más sobre los grandes imperios de Oriente, sobre los mongoles y sus conquistas, y comprender cómo se veían las dos guerras mundiales cuando se les consideraba no desde Flandes o el Frente Oriental, sino desde Afganistán y la India. De hecho, el hecho de que pudiera aprender ruso en la escuela fue, por tanto, una suerte extraordinaria. Mi profesor, Dick Haddon, un hombre brillante que había prestado servicio en la inteligencia naval y estaba convencido de que la mejor forma de aprender la lengua rusa y su dusha, o alma, era a través de las grandes obras literarias y la música campesina. Y me sentí todavía más afortunado cuando además se ofreció a darnos clase de árabe a quienes estuviéramos interesados, lo que nos permitió a media docena de estudiantes introducirnos en la cultura y la historia del Islam y sumergirnos en la belleza del árabe clásico. Estas lenguas contribuyeron a abrir la puerta de un mundo que estaba a la espera de ser descubierto o, como pronto supe, redescubierto por Occidente. En la actualidad, se dedica mucha atención a valorar el posible impacto del rápido crecimiento económico de China, donde se prevé que la demanda de artículos de lujo se multiplique por 4 en el próximo decenio,
o a estudiar el cambio social de la India, donde el número de personas que tienen acceso a la telefonía móvil es mayor que el de quienes tienen acceso a inodoros. Pero ninguno de estos dos países nos ofrece la mejor perspectiva para considerar el pasado y el presente del mundo. De hecho, el eje alrededor del cual giraba el planeta durante milenios no fue Oriente u Occidente, sino la zona geográfica entre uno y otro, el espacio que conectaba Europa con el Océano Pacífico. En ese punto, a mitad de camino entre Oriente y Occidente, la región que en términos muy generales se extiende desde la ribera oriental del Mediterráneo y el Mar Negro hasta la cordillera del Himalaya, acaso parezca una posición poco prometedora desde la cual se puede examinar la historia mundial. Hoy, ese territorio acoge una serie de estados que evocan lo exótico y lo periférico, como Kazajistán y Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán, Tayikistán y los países del Cáucaso. Es una región asociada con regímenes inestables y violentos que constituyen una amenaza para la seguridad internacional, como Afganistán, Irán, Irak y Siria, o poco versados en las mejores prácticas de la democracia, como Rusia y Azerbaiyán. En términos generales, la región parece acoger una serie de estados fallidos o en proceso de convertirse en tales, dirigidos por dictadores que obtienen mayorías increíblemente elevadas en las elecciones nacionales y tienen mayorías y cuyas familias y amigos dominan empresas que crecen sin control y poseen vastas fortunas y ejercen el poder político. Son lugares con un pésimo historial en materia de derechos humanos y en los que la libertad de expresión es muy limitada en lo que se refiere a religión, conciencia y sexualidad, y donde el control de los medios de comunicación determina lo que aparece y no aparece en la prensa. Aunque tales países puedan parecernos disparatados, lo cierto es que no son lugares atrasados ni yermos perdidos. De hecho, el puente entre Oriente y Occidente es la propia intersección de la civilización. Lejos de encontrarse en el margen de los asuntos mundiales, estos países ocupan hoy un lugar central, como lo han hecho desde el comienzo de la historia. Fue allí donde surgió la civilización y donde muchos consideran que fue creada la humanidad. Por lo general, se considera que el jardín del Edén que plantó Yahvé, Dios, con toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, estaba situado en los fértiles campos entre el Tigris y el Éufrates. Fue este puente entre Oriente y Occidente donde hace casi 5.000 años se fundaron las grandes metrópolis de la antigüedad, ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro en el Valle del Indo, maravillas del mundo antiguo con poblaciones de decenas de miles de habitantes y calles que se conectaban mediante un complejo sistema de alcantarillado que durante miles de años no conocerían rival en Europa. Otros grandes centros de civilización como Babilonia, Nínive, Uruk y Akkad en Mesopotamia eran famosos por su majestuosidad e innovaciones arquitectónicas. De entre tanto, un geógrafo chino escribía hace más de 2000 años que los habitantes de Bactria, un reino surgido alrededor del río Oxus en lo que hoy es el norte de Afganistán, eran negociantes y comerciantes legendarios. La ciudad principal era la sede de un mercado en el que se compraban y vendían una gama inmensa de productos procedentes de todos los lugares inimaginables. Esta región fue el lugar en el que surgieron las grandes religiones del mundo, donde el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo y el hinduismo se desarrollaron con estrecho contacto entre sí. Fue el caldero en el que los grupos lingüísticos compitieron, en el que las lenguas indoeuropeas, semíticas y sino-tibetanas se hablaron junto a las altaicas, turcas y caucásicas. Fue allí donde los grandes imperios se alzaron y cayeron, donde las consecuencias de los choques entre culturas y grupos rivales se sentían a miles de kilómetros de distancia. Situarse en esa región abre nuevas formas de mirar el pasado. Nos muestra un mundo profundamente interconectado, donde lo que ocurría en un continente tenía impacto en otro, donde las réplicas de lo ocurrido en las estepas de Asia Central podía percibirse en el norte de África, donde los sucesos que tenían lugar en Bagdad repercutían en Escandinavia, donde los descubrimientos realizados en el continente americano alteraban el precio de los productos en China y causaban un aumento en la demanda en los mercados de caballos en el norte de la India. Estos temblores viajaban a través de una red que se desplegaba en todas las direcciones. Las rutas que transitaban los peregrinos y los guerreros, los nómadas y los comerciantes, en las que se vendían y compraban mercancías y cosechas, en las que las ideas se intercambiaban, adaptaban y refinaban.
Por esos caminos, sin embargo, no solo circulaban prosperidad, sino también muerte y violencia, enfermedades y desastres. A finales del siglo XIX, el eminente geólogo alemán Ferdinand von Richthofen, tío del famoso piloto de la Primera Guerra Mundial conocido como el Barón Rojo, bautizó esa dinámica red de conexiones con un nombre que se ha mantenido hasta nuestros días: rutas de la seda. Esas rutas son una especie del sistema nervioso central del mundo, una red que une y conecta pueblos y lugares, pero que se encuentran bajo la superficie, invisible a simple vista. Del mismo modo en que la anatomía explica el funcionamiento del cuerpo, comprender esas conexiones nos permiten entender cómo funciona el mundo. Y no obstante, pese a su tremenda importancia, esa parte del planeta ha quedado en el olvido para la historia convencional. Ello se debe, en parte, a lo que se ha dado en llamar orientalismo, la concepción estridente y abrumadoramente negativa de un Oriente poco desarrollado y en general inferior a Occidente y por ende indigno de estudio serio. Por otro lado, sin embargo, también es consecuencia del hecho de que el relato dominante sobre el pasado ha conseguido consolidarse de tal forma que no hay espacio en él para una región que durante mucho tiempo ha sido considerada periférica para la narración del ascenso de Europa y la sociedad occidental. En la actualidad, Jalalabad y Herat en Afganistán, Faluya y Mosul en Irak, Homs y Alepo en Siria parecen sinónimos de fundamentalismo religioso y violencia sectaria. El presente se ha llevado por delante el pasado. Olvidados están los días en los que el nombre de Kabul evocaba la imagen de los jardines plantados y bien cuidados por el gran Babur, el fundador del imperio mongol en la India. El Bagh-i-Wafa, Jardín de la Fidelidad, incluía un estanque rodeado por un huerto de naranjos y granados y una pradera de tréboles del que Babur estaba particularmente orgulloso. Esta es la mejor parte del jardín. La vista es bellísima cuando las naranjas adquieren color. En verdad que el jardín tiene una ubicación admirable. Del mismo modo, las impresiones modernas acerca de Irán han oscurecido las glorias de su historia más distante, cuando los persas eran un paradigma de buen gusto en todos los ámbitos, desde la fruta que se servía durante la cena hasta los deslumbrantes retratos en miniatura creados por artistas legendarios, o el papel en el que escribían los estudiosos. En una obra muy apreciada, Simit Nishapuri, un bibliotecario que vivió en Mashhad, en el este de Irán, alrededor de 1400, recoge con sumo detalle el consejo de un bibliófilo que compartía su pasión por los libros. Cualquiera que piense en escribir, recomienda solemnemente, debe saber que el mejor papel para la caligrafía es el fabricado en Damasco, Bagdad o Samarcanda. El papel producido en otras partes, por lo general, es vasto, se mancha y no dura. Téngase en cuenta, advierte, que vale la pena teñir ligeramente el papel antes de escribir con tinta en él, pues el blanco daña los ojos y todos los ejemplos maestros de caligrafía conocidos han sido realizados sobre papel teñido. Lugares cuyos nombres han sido prácticamente olvidados fueron dominantes en otra época. Ciudades como Merv, que un geógrafo del siglo X describe como una ciudad encantadora, magnífica, elegante, brillante, vasta y agradable, y la madre del mundo. O Raí, cerca de la moderna Teherán, que según otro autor del mismo periodo, era un sitio tan esplendoroso que se lo consideraba el novio de la tierra y la creación más hermosa del mundo. Esparcidas por la columna vertebral de Asia, esas ciudades estaban unidas como un collar de perlas que conectaban el Pacífico con el Mediterráneo. Los centros urbanos se espoleaban unos a otros y la rivalidad entre los gobernantes y las élites se traducían en obras arquitectónicas cada vez más ambiciosas y monumentos cada vez más espectaculares. Bibliotecas, templos, iglesias y observatorios de dimensiones colosales y gran influencia cultural salpicaban la región, conectando Constantinopla con Damasco, Isfahán, Samarcanda, Kabul y Kashgar. Ciudades como estas se convirtieron en el hogar de eruditos brillantes que ampliaron las fronteras de sus ámbitos de estudio. Hoy apenas nos resultan familiares los nombres de un puñado de ellos, nombres como Ibn Sina, más conocido como Avicena, Al-Biruni y Al-Juarizmi, gigantes en los campos de la astronomía y la medicina y las matemáticas, pero hubo muchos más junto a ellos.
Antes del comienzo de la era moderna, los centros intelectuales de la excelencia mundial como Oxford y Cambridge, los Harvard y Yale del momento, estuvieron durante siglos ubicados no en Europa o en Occidente, sino en Bagdad y Bal, en Bujará y Samarcanda. Había una buena razón para explicar el desarrollo y avance de las culturas, ciudades y pueblos que vivían a lo largo de las rutas de la seda. A medida que comerciaban e intercambiaban ideas, esos pueblos aprendían y tomaban prestados conocimientos unos de otros, lo que estimulaba aún más el avance de la filosofía, la ciencia, el lenguaje y la religión. El progreso era esencial. Como sabía muy bien hace más de 2000 años uno de los soberanos del reino de Zhao, en el noreste de China, en un extremo de Asia. El talento para seguir las costumbres de ayer, declaró el rey Wulin en 307 a.C., no es suficiente para mejorar el mundo de hoy. Los líderes del pasado entendían cuán importante era ir acorde con los tiempos. Sin embargo, el manto del progreso cambió a comienzos de la era moderna como consecuencia de dos grandes expediciones marítimas que tuvieron lugar a finales del siglo XV. A lo largo de la década de 1490, en un lapso de apenas 6 años, quedaron establecidos los cimientos para una gran alteración de los sistemas de intercambios tradicionales. Primero, Cristóbal Colón cruzó el Atlántico, allanando el camino para la conexión de Europa y el resto del mundo, con dos grandes masas de tierra hasta entonces desconocidas. Y luego, apenas unos pocos años después, Vasco da Gama consiguió abrirse camino a través del extremo meridional de África y navegar hasta la India, inaugurando en el proceso una nueva ruta marítima. Esos descubrimientos modificaron la pauta de las interacciones y el comercio e hicieron que el centro de gravedad político y económico del mundo sufrieran un cambio extraordinario. Europa occidental dejó de ser una región atrasada para convertirse en la piedra angular de un sistema de comunicación, transporte y comercio que crecía con rapidez. De repente, se convirtió en el nuevo punto intermedio entre Oriente y Occidente. El ascenso de Europa desencadenó una feroz batalla por el poder y por el control del pasado. A medida que los rivales se enfrentaban unos con otros, se remodeló la historia para subrayar los acontecimientos, temas e ideas que podían usarse en los conflictos ideológicos que se propagaron con furia al mismo tiempo que la lucha por los recursos y el dominio de las rutas marítimas. Se hicieron bustos de políticos y generales destacados, luciendo togas con el fin de asemejarlos a los héroes romanos del pasado, y se construyeron edificios espléndidos, usando un estilo clásico imponente que se apropiaba de las glorias del mundo antiguo y las convertía en antecedentes directos. Se retorció y manipuló la historia para crear un relato insistente en el que el ascenso de Occidente no solo era un proceso natural e inevitable, sino una continuación de lo que había ocurrido previamente. Fueron muchos los relatos que me llevaron a mirar el pasado del mundo con un modo diferente, pero hay uno que se destaca de forma particular. La mitología griega cuenta que Zeus, el padre de los dioses, liberó dos águilas, una en cada extremo de la tierra, y les ordenó volar la una hacia la otra. En el lugar en el que se encontraron se puso una piedra sagrada, el ónfalos, el ombligo del mundo, para permitir la comunicación con el ámbito divino. Más tarde me enteré de que la idea de esa piedra ha fascinado durante mucho tiempo a filósofos y psicoanalistas. Recuerdo que la primera vez que escuché el relato, miré mi mapa preguntándome dónde se habrían encontrado las águilas. Me las imaginé despegando desde las orillas del Atlántico Occidental y la costa china del Pacífico y dirigiéndose tierra adentro. La posición precisa cambiaba en función de dónde pusiera los dedos para empezar a medir la misma distancia desde el este y el oeste, pero siempre terminaba en algún lugar entre el Mar Negro y el Himalaya. Por las noches, tumbado en la cama, me desvelaba pensando en el mapa que tenía en la pared del dormitorio, en las águilas de Zeus y en la historia de una región que nunca mencionaban en los libros que leía y que por tanto no tenía nombre. Desde hace tiempo los europeos dividen Asia en tres grandes zonas: Oriente Próximo, Oriente Medio y Lejano Oriente. Sin embargo, cuando a medida que crecía y escuchaba o leía acerca de los problemas del mundo contemporáneo, tenía muchas veces la impresión de que la segunda, Oriente Medio, había cambiado de significado e incluso ubicación, pues el término se usaba para hablar de Israel, Palestina y los territorios circundantes y ocasionalmente el Golfo Pérsico.
Y yo no podía entender por qué se hablaba todo el tiempo de la importancia del Mediterráneo como cuna de la civilización, cuando parecía tan evidente que no había sido realmente allí donde se había forjado. El verdadero crisol, el Mediterráneo en sentido literal, el corazón del mundo, no estaba en el mar que separaba Europa y el norte de África, sino en el centro de Asia. Abrigo la esperanza de que al plantear nuevas preguntas y abrir nuevas áreas de investigación, este libro consiga animar a otros, a conocer unos pueblos y lugares que los estudiosos han ignorado durante generaciones. Espero incitarles a plantearse sus propias inquietudes acerca del pasado y desafiar y someter a escrutinio los tópicos. Por encima de todo, quisiera motivar a quienes lean este libro a mirar la historia de una manera diferente.